Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Y al Señor de señores, alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana. Hablamos la palabra de fe. Gloria a Dios, bienvenido a la casa del Señor en este día. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de fe, gloria a Dios. Gloria al Señor, Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluya. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio. Escúchalo bien. Y dice la Escritura: poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué dice poder de Dios para salvación? Lo primero es que Él usa la palabra poder, la expresión poder de Dios, la asocia a la salvación, porque no hay ningún poder en la tierra, no hay ningún poder humano. No hay para decir que una persona se va a salvar o para darle salvación a una persona. El único poder que puede salvar a una persona, sacarla de la condenación eterna y darle vida eterna en Cristo Jesús, lo hace el Señor Jesucristo por su bendita palabra. A su nombre, a su nombre. Aleluya, aleluya. Por eso usted y yo todos los días tenemos que darle gracias a Dios, que por su infinito poder nos hizo salvos. Después de que estábamos, hermano, en condenación, después de que teníamos el acta de los decretos que nos era contraria, Dios la borró, Dios la cambió y nos hizo una página nueva en el libro de la vida. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. ¿Y cómo me doy cuenta? Dice alguien que no conoce mucho de Dios, alguien que de pronto está por allá como medio enredado con el diablo y todavía está en las religiones, todavía está en el mundo. Y dice: ¿cómo me doy cuenta que soy salvo? Me doy cuenta por dos cosas, le decía yo a uno. Usted no tiene paz ni para comer, ni para entrar, ni para salir, ni tiene paz para gastarse lo que se gana. No tiene paz ni para sentarse a comer a la mesa con sus hijos. No tiene paz ni siquiera para dialogar con su esposa.
No tiene paz ni para dormir y no tiene paz para levantarse. Pero los que hemos recibido la salvación, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento y el Señor la ha venido a dar. Aleluya, aleluya. ¿Y sabes por qué? Por el poder de la palabra. Si el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, entonces, ¿para qué más? ¿Para qué más nos va a servir, hermano, la palabra del Señor, la predicación del evangelio, la vida en Cristo Jesús? Para todo. Para todo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Para todo. Porque si yo tengo fuerza, hermano, para levantar 200 kilos, pues puedo levantar 100 sobrados. ¿Cuántos lo están entendiendo? Si a través de la palabra hay poder para todo lo más grande que es la salvación, pues hay poder para resolver cualquier situación difícil que pueda presentarse en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier persona. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. Ahora bien, ¿cómo asocia o con qué asocia la Biblia? ¿Con qué asocia los problemas? Escúchelo bien. En diferentes pasajes y en muchos pasajes, la Biblia asocia los problemas como las enfermedades, como la ruina, como, hermano, la depresión. Los asocia con espíritus inmundos. Los asocia con demonios. Escúchelo bien. ¿Cómo llama la Biblia al espíritu de ruina? Lo llama, en unas partes lo llama el devorador. Escúchelo bien. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús vino y oró por la suegra de Pedro, dice la palabra, la fiebre la dejó. ¿Quiere decir que la fiebre tiene pies y tiene manos? No, era un espíritu inmundo que estaba trayendo esa fiebre. La Biblia habla de un muchacho lunático que fue traído a los discípulos para que fuera sanado. Pero los discípulos no pudieron hacer nada y lo presentaron a Jesús, y el Señor Jesús oró con poder y autoridad, y el espíritu inmundo se fue de ese joven y ese joven quedó sano. Luego esa enfermedad que tenía ese joven estaba asociada ¿a qué? A un espíritu inmundo. Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Por vuestra poca fe. Porque ese género no sale sino con oración y ayuno. Yo quiero explicarle a usted esto, hermano. La Biblia nos enseña que los espíritus inmundos, los demonios, son especialistas en enfermar, en atormentar, en dividir un hogar, una familia, en destruir los hijos, llevándolos a las drogas, llevándolos, mi amado hermano, a la delincuencia. Los demonios son especialistas en traer ruina, miseria y todo tipo de desgracia. Pero por la predicación de la palabra no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cosas grandes ocurren con el poder de Dios, de tal forma que todas esas potestades salen destruidas en el nombre de Jesús, y las personas, las familias enteras, los hogares se restauran, las personas se sanan, las personas son libres por el poder de Dios. Poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Escúchalo bien. No es más sino el poder de Dios. La Biblia dice, ahora, hay un poder verdadero y hay un poder ficticio. Recuerde que el diablo siempre imita lo que es de Dios.
Así como usted ve, ya salieron los billetes de 100, ya también oí la noticia, ya hicieron los falsos. Ya salió el billete de 50.000 nuevo, ya salió el falso de 50 nuevo. ¿Por qué? Porque el diablo imita. La Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Pero ¿dónde está el verdadero poder? El verdadero poder viene de parte del Señor Jesucristo a través de su santa y bendita palabra. Quiero que vayas a la Escritura. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo número 4. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo número 4. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4, dice la palabra: pero los que fueron esparcidos, está hablando de quién, de los discípulos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el hombre y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los que habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aleluya. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aleluya. Qué lindo esto. Me gozo esta palabra. Hermano, primero que todo, miremos el contexto histórico. Los discípulos no se querían mover de Jerusalén, porque ellos pensaron que Dios se había derramado solo para los habitantes de Jerusalén, y que no había para otro pueblo salvación sino para ellos. Por eso es que Dios permite, por eso es que el Señor permite que los primeros discípulos sean atacados,
Por eso es que el Señor permite que los primeros discípulos, mi amado hermano, sean atacados para poder que se produzca lo que se llamó la diáspora. Quiere decir, los discípulos tienen que salir por todas partes del mundo, porque Él les había ya dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les quiso decir que por todos los lugares del mundo tenían que salir a predicar el Evangelio, y que iban a salir a predicar con poder y autoridad. Aleluya, como es la palabra de Dios hoy día. Cuando se predica la palabra ungida, revelada por el Espíritu Santo de Dios, hay poder y autoridad, porque está el Espíritu de Dios allí dando esa palabra. Alábalo que Él vive. Por eso los demonios huyen, por eso los demonios chillan, por eso los demonios se van de los cuerpos. Felipe fue a Samaria. Ellos ni creían que Dios lo iba a usar en Samaria. Pero cuando comenzó a predicar la palabra en Samaria, escúchelo bien, recuerde que Israel se había dividido en dos. Después de los tiempos de Salomón, a través de su hijo Jeroboam, había dividido el reino en dos. Y Judá, una de las partes de Israel que había quedado, Judá quedó como capital Jerusalén, y Israel quedó como capital Samaria. La capital era Samaria. Y judíos y samaritanos no se querían, se tenían siempre en quina, los de Jerusalén con los de Samaria. Pero allá se fue Felipe a predicar la palabra. Dijo: no importa que no nos queramos, no importa que nos tengan odio, no importa que hayan rencillas. La palabra de Dios es para todo el mundo. La palabra del Señor es para todos, y todos tienen que ser salvos por la predicación de la palabra, y todos tienen que recibir milagros, señales, prodigios, maravillas por la predicación de la palabra. Y se fue para Samaria y comenzó a predicar en Samaria. Y dice la palabra del Señor que la gente unánime, dice la escritura, que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero la pregunta es: ¿Felipe fue a hablarles de él? No. ¿Felipe fue a hablarles de cosas humanas? No. Felipe fue a hablarles de psicología. Felipe fue a hablarles de filosofía. Felipe fue a hablarles de cosas del mundo. No. Felipe fue a hablar el poder de Dios. Felipe fue a hablar de la palabra del Señor. Felipe fue a predicar el evangelio del Señor, que hoy día se predica cuando se abre la Biblia a su nombre. Felipe fue a predicar con poder y autoridad, porque iba lleno del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Felipe fue a hablarle de la salvación. Felipe no fue allá con chistes, no fue allá con cuentos. Felipe no fue allá a Samaria a hablar de una fábula. Felipe no fue a decirle lo que se había soñado el día anterior. Felipe fue a predicar el evangelio de poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso donde se predique este evangelio, donde se predique esta palabra, el poder de Dios descenderá. Aleluya, a su nombre. Y dice la palabra que la gente escuchaba unánimemente, todos unidos, escuchaban la palabra atentamente, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque a la predicación de la palabra le siguen las señales. A su nombre. Si el Señor dice en su palabra, y esa palabra se predica a un enfermo, oye, Dios te va a sanar, porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Oye, la Biblia dice claramente, mi amado hermano, que el Señor dijo en su palabra: yo les traeré medicina, los curaré y les daré abundancia de paz. Aleluya. En ese momento la enfermedad comienza a salir de ese cuerpo. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, porque es el poder de Dios. Venga, ¿quién le dijo a usted que usted nació para estar arruinado? Ah, no, que es que mi abuelo murió en la ruina, mi abuela murió en la ruina, mi mamá murió en la ruina, mi papá igual, entonces yo ya tengo la misma suerte. Reprenda al diablo. Primero, ya usted es un hijo de Dios. Usted no tiene ninguna suerte, la suerte es del diablo. Usted tiene la bendición de Dios. Y la Biblia dice
No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que Él hará prosperar toda obra de tus manos. Ah, ¿y mi papá qué? ¿Mi abuela qué? Pues ellos fueron endemoniados, pero usted es un hijo de Dios. Usted conoció a Cristo Jesús, usted aceptó a Cristo Jesús. Ahora, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, reciba prosperidad, reciba la bendición de Dios a su nombre. Entonces, el espíritu inmundo que estaba allí oprimiendo, que estaba allí arruinando, que estaba allí trayendo, hermano, desgracia, ruina y miseria, se va. Se va. Y si se va ese demonio, hermano, ¿qué viene para tu vida? Viene la prosperidad, viene la bendición. Escúchalo bien. Eso es. Esas son las maravillas que habla la palabra. Esas son las señales que habla la palabra por medio del evangelio. Oh, yo tenía un problema delicado, yo tenía esto, pero vine, escuché una palabra, escuché la bendición del Señor. Dios me libertó, me fui, hice lo que Dios me mostró que tenía que hacer. Exactamente, todo cambió. Gloria a Dios, ahora soy bendecido, ahora soy bendecida. Esas son las señales y maravillas que dice la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, porque de muchos, oye, cuando predicaba la palabra Felipe en Samaria, estaba predicando en Samaria, y dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Pregunto, ¿por qué la Biblia asocia la enfermedad, los problemas y las maldiciones con espíritus inmundos? ¿Por qué dice aquí que muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados? ¿Por qué? Porque los demonios traen eso. Los espíritus inmundos traen enfermedades. Los espíritus inmundos paralizan. Los espíritus inmundos, hermano, enferman a las personas, postran a las personas, incapacitan a las personas. Escúchalo. Así es. Una vez estaba yo predicando en la iglesia de Palmira y llegó un joven traído en una silla de ruedas, lo traía la madre, confundida. Y ese joven no levantaba la cabeza y echaba babas. Traían un paño así para limpiársela y una almohada para sostenerle la cabeza porque no la podía sostener. Y le dije yo a la mamá, ¿y es que él nació así o qué? Me dijo, no, hace 20 días le dio eso y quedó así. Él era normal. Él brincaba, saltaba, jugaba fútbol, hacía de todo. Y de un momento a otro cayó así. Uy, hermano. Y me hirvió la sangre cuando yo vi eso. ¿Por qué? Porque yo vi un espíritu inmundo allí metido en ese joven. Un demonio se le había enquistado. Claro, se puso a jugar tabla ouija, ocultismo. Después me di cuenta que se había metido con cosas ocultas. Y le entró un demonio y lo paralizó. Hermano, le tomó, escúchelo bien, le tomó el sistema nervioso central de su cuerpo y comenzó a dominarlo por todos lados. Y lo volvió un bobo. En 15 días lo volvió un bobo, así de sencillo, echando babas. Tráigalo acá, comenzamos a orar. Comencé a declarar palabras sobre ese joven y a orar. Hermano, eso quedó así. A los 8 días, hermano, vino la mamá con el joven. A mí se me había olvidado el joven. Y entró, hermano, cojeando, pero ya entró parado. Ya movía la cabeza, ya la sostenía. Pastor, este era el que estaba endemoniado. Pastor, ese espíritu inmundo lo dejó, ahora está libre. Entrabas ya
A los 8 días seguidos entró saltando y brincando y dando gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La Biblia dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida abundante. Por eso, hermano, yo considero la pobre gente que anda apartada de Dios, y considero aquel que cree poco en el Señor. Porque cuando yo creo de verdad y tengo fe en el Señor, entiendo este tema. Y como entiendo este tema, si alguien tiene fe, entiende lo que dice la palabra. La palabra por algo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, si yo soy cristiano y entiendo esto, tengo que provisionarme de poder de Dios. ¿Qué es lo que haría un cristiano? Con fe. Un cristiano, hermano, con 3 dedos de frente dice: me voy a provisionar del poder de Dios. Si el evangelio es poder de Dios, voy a llenarme del poder de Dios. Yo voy a llenarme del poder de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar los demonios que vengan contra mí. Y de paso, voy a hacer que Dios me use para enfrentar demonios que vengan contra mi familia, contra los demás. Y voy a ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Qué lindo oír eso de ti. Qué lindo que tú entiendas eso que es para ti. Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. A su nombre. Pero dice la palabra que esos demonios salían de los cuerpos dando voces. ¿Eso qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero en esa ciudad había un hombre. Antes de que llegara Felipe a Samaria, había un hombre muy conocido en esa ciudad, que ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado, dice la Biblia, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Era un tipo usado por el diablo y se hacía pasar por algo grande. Escúchelo bien. Ese se llamaba Simón. Dice la palabra, un hombre llamado Simón. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero llegó el verdadero poder de Dios. Y cuando llega el verdadero poder de Dios, los brujos, los hechiceros, el ocultismo, la hechicería, la brujería queda cancelada en el nombre de Jesús, queda anulada en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.